Ya inició la jornada número 3 de la Copa Centroamericana y con solo un día de partidos ya tenemos al primer equipo clasificado a los cuartos de final y al primero eliminado de esta competición, y por eso hoy vengo a repasar todo lo que sucedió el día de ayer. Y como les había dicho en los últimos días, ya con esta fecha 3 íbamos a tener muchísima más claridad de equipos con posibilidades de meterse a la siguiente ronda, de otros que ya iban a quedar fuera de la pelea, y así ha sido con tan solo 3 de los 8 partidos, porque con lo que sucedió ayer, como les dije, tanto Real Estelí quedó clasificado a la siguiente ronda, como el Jocoro ya eliminado. Pero antes de entrar en detalle con todo eso, vamos a repasar lo que sucedió en los 3 encuentros, así que vamos de una vez con el que fue a primera hora, cuando el Universitario goleó 4-1 al Jocoro, duelo de panameños y de salvadoreños en el estadio Universitario de Penonomé en territorio panameño. Dos momentos de brillantez se sumaron para que la remontada canalera terminara en goleada. Luego de un primer tiempo en el que se fueron 0-0 al descanso, la segunda mitad llegó llena de goles. Fue el cuadro visitante el que se puso en ventaja con gol de cabeza de Germán Águila, y aunque el resultado duró casi 20 minutos de esa manera, en 2 minutos el Universitario le dio la vuelta con anotaciones de Everardo Rose y de Jorge Clement, a las que se sumaron 2 goles más en el cierre del partido, cuando al 88 Eric Rodríguez puso el 3-1 y el mismo Everardo Rose al 90 se sumó el doblete para ese cómodo final de 4-1 en favor de los locales, que terminó de hundir a Jocoro. Bueno, y un conjunto salvadoreño que una vez más se vio muy limitado, a pesar de que compitió durante un tramo muy grande del partido e incluso, como lo dije, estuvo ganando durante poco más de 20 minutos y que parecía que podía sacar un resultado positivo y mantenerse un poco en la pelea del grupo. Muy rápido, en cuestión de 2 minutos le dieron vuelta, y en otros 2 minutos ya en el cierre del partido los terminan goleando. Entonces creo que evidencia lo muy limitado que fue este equipo, que ya queda eliminado de la Copa Centroamericana, ya no tiene posibilidad de pelear por ninguno de los 2 cupos a la siguiente ronda, y enfrente tuvo un Universitario que, a pesar de la goleada, me parece que sí tienen que tener mucha crítica para lo que se viene en los siguientes partidos, porque en todo ese tramo del partido en el que estuvo incluso en desventaja, también se vio muy mal. Supo aprovechar cuando el Jocoro le dio más espacios en defensa, pero hay que ver al Universitario frente a conjuntos de mayor jerarquía, de mayor nivel, qué puede hacer, porque resultado positivo, consiguen 3 puntos en casa, se mantienen en la pelea, pero como les digo, sí se vieron en ciertos momentos de el partido muy limitados, al igual que su rival. Todavía no vamos a repasar la tabla del grupo A, donde están estos 2 equipos, porque ayer mismo se disputó el otro partido del grupo, así que de una vez vamos a repasar lo que sucedió en ese encuentro, que fue a segunda hora, cuando el Cobán Imperial cayó 0-1 por la mínima frente al Cartaginés en el estadio Doroteo Guamuch Flores de la ciudad de Guatemala. Peleadísima batalla entre Chapines y Ticos, que se resolvió con un único gol. El duelo inició con un dominio muy repartido entre ambos conjuntos, tal vez con un poco más de claridad en ataque para los brumosos, que fueron los que tuvieron las más claras en el primer tiempo, y así lo aprovecharon justo antes de irse al descanso, cuando un potente tiro libre de Douglas López venció al arquero Maynor Álvarez para colocar el que fue el único tanto del encuentro. En la segunda mitad, los locales se fueron con toda la ofensiva y encerraron al Cartaginés en los últimos minutos, pero sus acciones no tuvieron recompensa y se consumieron esos 90 minutos sin que llegara el empate. Bueno, y aquí evidentemente quedan más cosas positivas para el equipo tico que para el Chapín, porque el Cartaginés consigue los 3 puntos, los necesitaba para tener vida en esta Copa Centroamericana, y además lo hace en condición de visitante, pero creo que le falta actitud. Lo que habíamos hablado, que es un conjunto que no tiene jerarquía a nivel internacional, y eso creo que le pasa factura. Lo vimos en los últimos 20, 25, 30 minutos. En el Cobán Imperial estuvo atacándolos constantemente cuando el partido estaba para al menos ellos tener mucha más tranquilidad. Lo estaban dominando y solos, tal vez por el miedo de que les empataran, terminaron echándose para atrás y complicándose la vida, aunque al final pues les terminó saliendo bien la jugada, pero esto ante otros rivales puede que no les salga tan bien. Mientras que para el Cobán Imperial, muy complicado, sus 2 partidos en casa ya pasaron. Terminó consiguiendo
el empate frente al Universitario, y la derrota frente al Cartaginés, así que solamente un punto de 6 en casa, y esto complica mucho las aspiraciones de un cuadro que estaba en la pelea. Además pierde frente a un rival directo, el otro rival directo, precisamente el Universitario, es el que le saca el empate y consigue la victoria frente a Jocoro, aunque Cobán Imperial también lo hizo, pero sí creo que las aspiraciones del conjunto de Guatemala se caen muchísimo con esta derrota, así que una lástima para ellos porque se les complica la clasificación. Y precisamente vamos a ver la tabla de este grupo A. Ahora sí, luego de los 2 partidos del día de ayer, el Saprissa, que se mantiene a la cabeza con los 6 puntos, paso perfecto para ellos. Luego tenemos tanto Universitario como el Cobán Imperial en la segunda posición, mejor gol diferencia para el conjunto panameño y por eso se ubica en ese segundo lugar, mientras que el Cartaginés suma sus primeros 3 puntos y se mantiene ahí en la pelea, mientras que el Jocoro en el fondo con 0 puntos ya está eliminado, como les estaba diciendo. No tiene posibilidad de alcanzar ni a Universitario ni a Cobán Imperial, porque Jocoro solo puede hacer 3 puntos, le hace falta un único partido y ya no puede alcanzar a esos 2 conjuntos, entonces está fuera de la pelea por esta Copa Centroamericana. Y les recuerdo cuál será la jornada número 4, que es la próxima semana. El Cartaginés, que se va a enfrentar al Jocoro el martes 22 de agosto en el estadio José Rafael Pello Mesa de Cartago, en territorio costarricense, y el Universitario se va a enfrentar al Saprissa el miércoles 23 de agosto en el estadio Universitario de Penonomé en Panamá. Y cerramos el repaso de los partidos con el último del día, cuando el FAS cayó 0-2 frente al Real Estelí, duelo de salvadoreños y de nicaragüenses en el estadio Las Delicias de Santa Tecla, allá en territorio salvadoreño. La consolidación regional del Tren del Norte, que sigue con paso perfecto de la mano de Juan Barrera. Una primera parte de mucho ida y vuelta, pero con mucha más claridad ofensiva del cuadro nicaragüense, que encontró la recompensa con un penal a favor luego de una falta sobre Byron Bonilla, para que así al minuto 19 Barrera colocara en ventaja al Real Estelí, mientras que el FAS buscó responder, pero con una lejanía enorme al peligro en ataque. Ya en la segunda parte, pese a los tímidos intentos del FAS por empatar, el que apareció en el marcador fue nuevamente Barrera, con un gran gol, remató cruzado para colocar el 0-2 y la tranquilidad para un Real Estelí, que así terminó de sellar su boleto para los cuartos de final de esta Copa Centroamericana, porque ya están matemáticamente clasificados. Bueno, y aquí del FAS me parece que están con una falta enorme en ataque, porque son un conjunto que tal vez no se ve tan mal, pero cuando ya llegan al último cuarto de cancha no tienen ideas, no saben qué hacer con el balón y entonces generan muy poco peligro. Encima, las pocas que tienen no las aprovechan y eso evidentemente genera una catástrofe en el equipo, mientras que del Real Estelí ya hay poco más que comentar. Paso perfecto para ellos, 3 victorias en 3 partidos, lo hicieron en casa, ganándole incluso al actual campeón de Centroamérica. Ahora van a El Salvador y consiguen 3 puntos, una consolidación completa de este cuadro, que ahora sí presenta una candidatura seria a al menos pelear por el título. Se coloca como un equipo con una muy solidez defensiva, también en ofensiva, y que sabe ganar en cualquier parte. Veremos también ya cuando suba también un poco más el nivel de esta Copa Centroamericana cómo puede competir el Tren del Norte, pero como les digo, muy buena pinta tiene este conjunto nicaragüense. Y vamos a ver precisamente la tabla de este grupo B, en donde el Real Estelí, como decíamos, alcanza los 9 puntos y ya está clasificado, ya no puede quedar más abajo del segundo lugar. De hecho, el único que lo puede alcanzar es el Xelajú, y por gol diferencia tratar de meterse en primer lugar y que el Real Estelí sea segundo, pero como les digo, ya no puede salir de esas primeras 2 posiciones y por ende matemáticamente está clasificado para los cuartos de final. Es el primer conjunto de toda la Copa Centroamericana en conseguir el boleto. Después, como decía, Xelajú con 13 puntos. Después tenemos tanto a CAI como Olimpia con una única unidad, mejor gol diferencia para el conjunto panameño, y ya en el fondo el FAS, que se empieza a hundir en la última posición y que no ha podido sumar en sus 2 partidos. Hoy tenemos el otro partido de este grupo por la fecha número 3, Xelajú, que se va a enfrentar al CAI en el Estadio Pensativo de Antigua Guatemala. Y ojo, porque como les decía, Xelajú es el que puede alcanzar al Real Estelí, y si Xelajú el día de hoy no gana, Real Estelí ya aseguraría el primer lugar del grupo. Entonces, pendientes de esto, y Olimpia también muy pendiente de lo que pase en este partido, porque una victoria del Xelajú complicaría muchísimo las aspiraciones del actual campeón de Centroamérica por conseguir un boleto a la siguiente ronda. Y además les recuerdo cuáles son los partidos de la jornada número 4, que ahí los pueden observar.
el CAI, que se va a medir al Real Estelí el próximo martes 22 de agosto en el Estadio Rommel Fernández de la ciudad de Panamá, y ese mismo día martes el Paz va a recibir al Olimpia en el Estadio Las Delicias de Santa Tecla. Bueno, y ahora muy rápido también les recuerdo cuáles son los partidos que hacen falta por disputarse en esta fecha número 3, que serán 3 el día de hoy miércoles y los últimos 2 el día de mañana jueves. Entonces ya pueden ver esa información en pantalla. Hoy el Sporting San Miguelito va a recibir al Verdes en el Estadio Rommel Fernández de la ciudad de Panamá. Herediano se va a medir al Real España en el Estadio Nacional de Costa Rica, y el Xelajú lo hará frente al CAI en el Estadio Pensativo de Antigua Guatemala, como lo estábamos repasando previamente, mientras que el día de mañana Águila se va a enfrentar al Diriangén en el Estadio Las Delicias de Santa Tecla, y Motagua se va a medir al Olancho en el Estadio Chelato Uclés de Tegucigalpa. Y con todo lo que se viene en esos 5 partidos restantes, iremos clarificando todavía más las posiciones en cada uno de los 4 grupos de esta Copa Centroamericana. Como pudieron ver, por ejemplo, Saprissa puede consolidar una clasificación la próxima semana con una victoria. Olimpia, que dependiendo de lo que suceda el día de hoy, puede tener ya un pie fuera de esta Copa Centroamericana y complicarse mucho su clasificación, o el Real Estelí ya consolidar el primer lugar. Muchísimas cosas en una fase de grupos que, al ser solamente un partido, es decir, no ser ida y vuelta, pues como les había dicho ya en reiteradas ocasiones, muy rápido se va definiendo. Entonces estén muy pendientes. Aquí estaré el día de mañana para repasar lo que suceda en los 3 partidos del día de hoy. Suscríbanse al canal porque aquí seguiremos muy de cerca esta competición, así que nos vemos en un próximo video hablando de esta Copa Centroamericana.